Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ignorante de todo lo que estaba aconteciendo alrededor de sus amigos y ex compañeros de equipo, se encontraba Sonic, el cual en estos momentos vivía en la capital francesa, a la espera de poder acabar el trabajo con éxito y regresar a Tailandia. En un principio, las semanas de la hora modelo en el extranjero habían sido una verdadera locura, recorriendo las principales cumbres de la moda. Tanto era así que apenas había tenido tiempo de pararse y extrañar su vida anterior. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el lindo chico había comenzado a sentir la imperiosa necesidad de volver a Bangkok y estar con los que consideraba su otra familia. Los extrañaba cada vez más. El posar con fabulosos diseños de su país y mostrarlos al resto del mundo, así como también desfilar en la más famosa pasarela, realmente era un sueño hecho realidad, el cual jamás creyó que alcanzaría. Sin embargo, sus nuevos compañeros en nada se parecían a los compañeros que tenía en el equipo en Bangkok. Por ello no podía evitar sentirse cada vez más triste por algunas cosas. Apenas había sabido algo de ellos por los periódicos y las redes sociales. En un comienzo había llamado a Alan por teléfono para contarle cómo le había ido y también a Bey, pero eran distintos horarios, así que hacía mucho tiempo que no se comunicaba con sus amigos. En otras ocasiones se había confirmado con verlos live de Nor, pero de repente ya no los hacía por algún motivo, y aunque le preocupaba mucho, no se atrevía a llamar y preguntar. Se temía que el castaño estuviera muy molesto con él, pues lo cierto era que lo había dejado colgado en el mejor momento de su aventura. Sin embargo, no había tenido tiempo apenas de hacer la maleta y despedirse. Se temía que no estuviera molesto con él, pues lo cierto era que lo había dejado colgado en el mejor momento de la aventura. Todo había sido muy rápido e inesperado, pues había hecho las sesiones de fotos como pruebas en la agencia de modelos, sin esperar mucho, pues creyó imposible que lo eligieran. En la tarde del domingo y tras ponerse completamente ebrio y quedarse dormido en el sofá, Nor se despertó y escuchó música, voces. De repente miró su reloj, el cual ya marcaba las 2 de la tarde. Entonces se levantó tambaleante hasta la ventana, donde vio sentados en el borde a Charlie y Bey, quienes se reían y se daban comida en la boca mutuamente. Luego de hacer una mueca con su pegajosa boca, Nor también pudo divisar a Alan y Jeff en la barbacoa, asando carne y verduras para todos los demás. Con el ceño fruncido, Nor los miró con desgana, hasta que vio a King, quien también estaba sentado en la mesa. No tenía ganas de que estos los regañasen una vez más, ni tampoco ver cómo se daban amor entre las parejas, pero su garganta estaba seca, así que se acercó a ellos. ¿Se puede saber qué se celebra? Dichosos los ojos que te ven, le dijo Alan, mirándolo con disección. ¿Acaso no te ducharás al menos? Lo haré después, déjame desayunar. No deberías beber más. Anoche fue suficiente, ¿no crees? Alan, acabo de despertarme y ya me estás reclamando. El mayor muy molesto se le acercó y acto seguido le quitó la bebida. Ya está bien, le gritó perdiendo la paciencia. No volverás a beber, al menos en mi presencia, al menos que vuelvas a comportarte como el Nor al que conocíamos. Ese Nor ya no existe. Entérate de una vez, le gritó la persona. Jeff se temió que comenzara una pelea, pues su novio ya estaba llegando a su límite, así que se acercó. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.